Ahí estamos. Bueno, entonces, hola Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, ante todo les quiero agradecer y disculparme por esta demora en el inicio de hoy y también por lo de la semana pasada. Ahí disculparme más todavía porque, bueno, surgió un impedimento con la conexión y demás. Em, No quise, les quiero contar, no quise compartirles un video en la semana porque este tema que vamos a iniciar, que yo ya les había compartido a ustedes una introducción, es un tema muy importante en el latín, ¿sí? Podría decirse que es en algún sentido, el segundo tema más importante, ¿sí? O sea, de la correcta comprensión del tema de los verbos va a depender mucho de lo que se pueda luego utilizar en lo que tiene que ver con la traducción. Entonces, la verdad que prefería compartir con ustedes directamente y si quieren consultar algo, lo podemos revisar, lo vemos. ¿Sí? Así que por eso es que básicamente preferí que lo veamos directamente aquí. ¿Sí? Les voy a compartir, como siempre, una imagen, ¿sí? Para utilizarla como guía. ¿Sí? Y desde ya proponerles que cualquier cosa que quieran que veamos, que cualquier duda que tengan, ¿sí? La podemos conversar, ¿sí? Hola Janet, buenas tardes, ¿cómo estás? Salve, Sebastián. ¿Todo Bien, ¿y tú? bien? Bien, Sí, bien, bien. gracias. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, ustedes pueden ver aquí este cuadro que lo vamos a utilizar como introducción al tema, ¿sí? Ya les digo, es un tema muy importante y por eso como les propongo o como proponemos en el curso, esta clase va a quedar grabada y ustedes van a poder revisar y que eventualmente consultarme todo lo que necesiten sobre este tema tan importante. ¿Sí? Perdón, una preguntita, se está escuchando bien, ¿no? A ver si alguien me puede Sí, confirmar. sí, yo sí lo escucho bien. Perfecto. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí, en relación con la pregunta que recién realizó Edith, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver que en el latín tenemos dos temas que son centrales, o sea, dos temas que son muy importantes, ¿sí? Para poder trabajar correctamente con el latín, ¿sí? Y estos temas, de estos dos temas centrales, ¿sí? Se pueden representar, como ustedes pueden ver aquí, como dos grandes caminos, ¿sí? ¿Eh? ¿Dónde entra, por ejemplo, el tema de lo que es la pronunciación del latín? Bueno, en realidad estaría, de alguna forma, podríamos decir, como acompañando este cuadro. ¿Me explico? Este mapa que les estoy compartiendo. Esto podría llamarse como un mapa del latín, ¿sí? Entonces, a ver, evidentemente, para poder dominar el latín, estos dos temas son muy importantes, el tema de la declinación y el tema de la conjugación, pero evidentemente, si yo no estoy en condiciones, por ejemplo, de leer un texto correctamente, estas dos cosas, estos dos temas no me servirían. ¿Me explico? Ahí en donde está Samsung, no tengo bien tu nombre, pero bueno, te veo, así que, Ah, eh, ¿cómo estás? perfecto. Hola, buenas tardes. Elizabeth soy. Elizabeth, ¿todo bien? Sí, 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 recién pude entrar, hoy pude Bueno, entrar, por suerte, genial, gracias a Dios. buenísimo. Ahora, Entonces, ahora agrego el nombre. genial. Entonces, este cuadro presupone, obviamente, que uno pueda acceder correctamente a los textos y leerlos correctamente. ¿Sí? Es decir, ese es un trabajo que vamos a tener que realizar acompañando esto, ¿sí? Pero básicamente ustedes tienen aquí este cuadro, este mapa, ¿sí? Que muestra como dos caminos en estos dos temas centrales que tiene el latín, ¿sí? ¿Eh? Si nosotros comparamos con el español, ¿sí? Vamos a encontrarnos con una situación, que nosotros en español también tenemos conjugación de verbos, ¿sí? ¿Ok? Tenemos en español también lo que es la conjugación de los verbos, ¿sí?
En esto hay coincidencia entonces entre el latín y el español, ¿sí? Pero lo que no tenemos nosotros en español es el tema de las declinaciones de las palabras, ¿sí? No vamos a trabajar nosotros por ahora este tema, el tema de las declinaciones, ya lo vamos a ver, por eso le pongo, se los dejo acá, lo vamos a empezar a ver nosotros este tema, ¿sí? Porque es un tema que hay que desarrollarlo, es un tema muy importante, ¿sí? Y vamos a detenernos un poquito para introducir o para aclarar algunos puntos de lo que es la conjugación de los verbos, ¿sí? Hola Janet, buenas tardes, no sé si te había saludado, te veo ahora, te veo la imagen, ¿sí? Sí, Les agradezco quienes pueden conectarse porque realmente ayuda un poco a sentir que uno no está hablando, está Sí, hablándole a personas realmente, así que les sí, hoy tuve agradezco ajá, suerte a los también que yo en puedan. Los que conectarme. no, no hay ningún problema, pero realmente es interesante Sí, poder verse por lo menos un poco, claro. ¿sí? ajá. Bueno, eh, entonces, hay una coincidencia entre el latín y el español, y podríamos decir, que son los idiomas que estamos trabajando ahora, en que efectivamente en latín vamos a encontrarnos con conjugación de verbos, ¿sí? Es importante este punto, precisarlo. Cuando yo hablo de conjugación, hablo de verbos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el otro gran tema del latín, que son las declinaciones, se desarrollan sobre palabras que no son verbos, sino que pueden ser un sustantivo, por ejemplo, ¿sí? Quienes quizás, no sé, seguramente algunos de ustedes tienen posibilidad de conocer lo que es la misa en latín, ¿sí? Habrán observado quizás algunas veces que tenemos la palabra María o Beata y otras situaciones en que estas mismas palabras se transforman como si sufriera una transformación y en vez de María, María tenemos Mariam y en vez de Beata tenemos Beatam. ¿Me explico? Bueno, Sí, eso es porque las palabras o determinado tipo de palabras se declinan. Pero no vamos a tratar ese tema ahora, ¿sí? Lo que sí, aclarar, cuando yo hablo de declinación hablo para un tipo de palabras y cuando hablo de conjugación hablo para otro tipo de palabras. En este caso los verbos, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una primera idea principal que tenemos acá es que nosotros en latín nos vamos a encontrar con conjugación de verbos, ¿sí? ¿Ok? Ya les digo, este tema es muy importante en el latín, ¿sí? Porque por la estructura que tiene el latín, el verbo adquiere una importancia en grande, digamos, ¿sí? A los efectos del análisis del texto, ¿sí? Es decir, el latín tiene, por la estructura del latín mismo, es muy importante todo lo que yo pueda decir acerca del verbo. ¿Me explico? El verbo me va a ayudar a mí a poder traducir correctamente una oración. Por eso es tan importante. Y por eso les comentaba que prefería que lo veamos esto aquí y eventualmente que podamos conversar cualquier duda, ¿sí? Por la importancia que tiene este tema. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eh? sí, Sí, ¿Ok? sí. Bueno, ustedes pueden ver aquí entonces que hay como dos caminos. El camino de las declinaciones y el camino de la conjugación. Estos dos caminos parece como que van por lados distintos, ¿no? Vieron que como que hay como una bifurcación acá, ¿sí? ujú. Lo que es interesante pensar es que estos caminos que aparecen aquí es como si en el latín, y también obviamente en el español, pero en el latín es más claro, a la vuelta, digamos, vuelven a encontrarse, ¿sí? En un momento determinado se vuelven a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque en latín como en español, nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí? Con oraciones. Y esas oraciones están compuestas por sustantivos, por adjetivos, por pronombres, por verbos, etcétera. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo sencillo para ver cómo se aplica este tema. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, la voy a escribir aquí, ¿sí? Eh, credo, ¿sí? In, perdón, in unum deum. Esto es parte de la oración del credo, ¿sí? ¿Eh? Como ustedes pueden ver aquí, aquí hay, esta oración está compuesta por varias palabras, en este caso concretamente por cuatro palabras. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está el punto? Estas cuatro palabras, en estas cuatro tenemos en primer lugar un verbo que está conjugado, que es el verbo credo.
que es yo creo, ¿sí? Y Ujú, tenemos las palabras unum y deum, que son palabras que en este caso pueden ser sustantivos y adjetivos, que entran dentro de la categoría de palabras que se declinan. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso es que ya ven ustedes que acá se forma como un conjunto, una totalidad en la cual hay palabras que se conjugan como verbos y palabras que se van a declinar como sustantivos y adjetivos. ¿Ven? Por ujú. eso es que este cuadro, que parece que aquí las cosas van por un lado distinto, este que va por aquí y este otro que va por aquí, ¿sí? ¿Eh? No son en realidad caminos que no se juntan en algún momento. ¿Me explico? Ujú. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, acá puede surgirles una inquietud, ¿no? Una pregunta o un tema que es muy, muy actual siempre, ¿no? Porque puede surgir la pregunta o muchas veces se forma como la idea, quizá ustedes han escuchado alguna vez esto. El latín es muy difícil, el latín es complicado, es un idioma que, bueno, cuesta realmente. A ver, hay que reconocer una cosa. Es un idioma que, digamos, nos exige intelectualmente un poco más que lo que exige otro idioma, algunos otros idiomas, ¿sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo esto hay que analizarlo, ¿sí? Y porque fíjense que aquí entran, no en el tema de los verbos, que es lo que estamos tratando aquí, porque nosotros en español también conjugamos, ¿sí? O sea que Claro, el problema de la conjugación no es un problema. A ver, tenemos que conjugar correctamente, pero estamos acostumbrados a lo que es conjugar, ¿sí? claro. Pero no estamos acostumbrados en nuestra lengua a la declinación de palabras, ¿sí? Ujú. Entonces, la particularidad que tiene el latín es que nosotros lo que tenemos que hacer es comprender y analizar de tal manera que toda esta totalidad sea comprendida. ¿Me explico? ¿Sí? Ajá. Y eso es lo que no existe, por ejemplo, en otros idiomas como el español mismo, o el portugués, o el italiano, o el inglés. ¿Por qué? Porque en estos idiomas que les acabo de mencionar recién, no va a existir la declinación de palabras, ¿sí? Entonces, para utilizar un término sencillo, el latín es como que no es simplemente un rejunte de palabras, me explico, de vocabulario, ¿sí? Les quiero contar una pequeña anécdota que tiene que ver con esto, para entender bien la situación. Yo una vez tuve una alumna homeschooler, tengo bastantes alumnos que hacen homeschool, ¿no? Y esta alumna estaba perdida en cuanto a lo que es la traducción de oraciones, ¿sí? Entonces yo le pregunté, ¿y cómo haces para traducir? Porque su problema era ese. Y me dice, bueno, me dice, lo que yo hago es, tomo el diccionario, busco el vocabulario y traduzco, ¿sí? Bueno, el tema está en que uno podría hacer eso en otros idiomas, pero no es el caso del latín, ¿me explico? ¿Sí? En el latín no resulta suficiente solamente el diccionario, sino que hay que buscar las palabras en el diccionario, pero además hay que ver, porque fíjense, por ejemplo, acá la palabra deum, ¿sí? Esta palabra deum, esta oración dice que yo creo en un solo Dios, credo in unum deum, ¿sí? Pero uno dice, esta palabra deum no es la palabra original. Como nosotros vamos a encontrar en el diccionario esta palabra, es como deus, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, Sí. el trabajo intelectual que nosotros tenemos que hacer acá es toda una investigación y un entendimiento para ver por qué acá dice deum y no dice deus, ¿sí? Y cuando yo digo deus, estoy diciendo una cosa y cuando digo deum, estoy diciendo otra cosa. ¿Me explico? Ujú. Esto no es difícil realmente. La gente se hace un monstruo de esto a veces, ¿no? Pero sí les digo, hay que reconocer, porque comparen, ¿no? A ver, fíjense simplemente la comparación con el español. Nosotros en español vamos a decir simplemente Dios, ¿sí? Yo creo en Dios, yo amo a Dios, Dios es todopoderoso, pero no cambia la palabra, ¿sí? Porque no hay declinación. Entonces, básicamente el punto está en que el latín efectivamente tiene elementos que por la estructura de la lengua nos exigen a nosotros un trabajo intelectual distinto, ¿sí? Y por eso es que realmente el latín genera un trabajo superior. Por eso se considera una lengua superior igual que el griego también, porque en el griego también hay declinaciones,
¿sí? O en el alemán, ¿vieron el alemán? No sé si alguno por ahí tiene contacto. En el alemán también se declina, ¿sí? Sí. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, estos dos caminos, voy a borrar un poquito todo lo que está aquí en pantalla, son caminos que a la larga se encuentran, ¿sí? ¿Ok? Dijimos nosotros que por ahora, simplemente por ahora, vamos a dejar este camino y nos vamos a concentrar en este, que es el de la conjugación, ¿sí? ¿Ok? Ujú. Perdonen, disculpen una cosita. Si alguien quisiera comentar algo, habilítense sin problema, lo conversamos, ¿sí? ¿Eh? Yo por ahí, como este tema realmente es tan importante, yo avanzo, pero bueno, podemos revisar cualquier cosa, ¿sí? Bueno, acá voy a retomar, voy a aprovechar, me voy a saltar un poquito algunas cosas, pero voy a introducirles un punto que me parece que es muy importante y que es lo que preguntaba Edith, ¿sí? Al principio que no se estaba grabando todavía la clase. Eh, yo hablo entonces de conjugación de verbos, ¿sí? ¿Ok? Ese punto ya está aclarado. No olvidarse, conjugación siempre es de verbos. No hay otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y en el latín aparece una palabrita que es muy interesante, que es la que preguntaba Edith aquí, que es la palabra paradigma, ¿sí? Si quieren anotarla como una idea principal, esta es muy importante, ¿sí? El paradigma, ¿ok? Edith, no sé si me estás escuchando, si se escucha bien, pero me interesa por ahí ver si logro contestarte tu pregunta, ¿no? Sí, sí, profesor, está ¿Sí? bien. Ujú. Eh, ¿Qué es el paradigma? ¿Para qué existe en el latín? Bueno, ¿qué elemento podemos destacar? El paradigma en el latín es un elemento distintivo que, si bien nosotros en español tenemos conjugación de verbos, nosotros en latín, en español, perdón, no tenemos propiamente lo que se llama un paradigma. Sí, Edith, acá ya empiezo a acercarme a una solución a la propuesta por tu pregunta. ¿Sí? ¿Ok? Nosotros en español no tenemos paradigma para los verbos, ¿sí? Pero sí tenemos conjugación, obviamente, al igual que en latín, que en francés, que en español, que en italiano, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es el paradigma en el latín? El paradigma en el latín es, lo voy a decir en términos simples y lo vamos a seguir trabajando esto, ¿no? El paradigma en el latín es una estructura, ¿sí? Que me permite a mí cierto conocimiento del verbo, ¿sí? ¿Eh? Yo suelo compararlo al paradigma con lo que es el nombre y el apellido de una persona, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, digo que yo soy Sebastián y mi apellido es Pierpaoli, ustedes con mi nombre y mi apellido no conocen todo de mí, ¿sí? Tendríamos que investigar más. O yo veo Elizabeth Taborda, yo la veo Elizabeth y la Ahí estoy conociendo. me agregué. Exacto, te veo justo ahora. Sí, ahora me Bueno, agregué el ven, nombre. yo tengo ahora cierto conocimiento de que el apellido de Elizabeth está borda, pero no conozco Claro. absolutamente a Elizabeth. La estoy conociendo en todo caso. ¿Sí? Le puedo ver la foto, puedo ver que tiene que está en una casa, etcétera, está, bueno, etcétera. Pues empiezo a conocer. ¿Sí? ¿Ok? Pero no tengo un conocimiento total. ¿Sí? Bueno, el paradigma es exactamente lo mismo, pero aplicado a los verbos. ¿Sí? Eso es lo que sucede con el paradigma, ¿sí? ¿Eh? Entonces, en los verbos latinos, acá viene otra idea principal, nosotros nos vamos a encontrar con que los verbos tienen paradigmas. Todos los verbos latinos tienen paradigmas, ¿sí? ¿Ok? Con lo cual, mirando los paradigmas de todos los verbos, nosotros vamos a poder empezar a tener un cierto conocimiento del verbo, ¿sí? Pero hay un tema ahora. Mirando ese paradigma, yo no voy a poder conocer la totalidad del verbo conjugado. Eso lo voy a tener que investigar, lo voy a tener que estudiar, etcétera. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Eh, entonces, Edith preguntaba respecto a la situación del paradigma, ¿no? Ese fue por eso lo tomé aquí como disparador, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede? Primero, el verbo va a tener un paradigma y el verbo va a estar conjugado. ¿Sí? ¿Ok? Y en esa conjugación de los verbos, yo voy a pasar, esto tiene que ver directamente con la pregunta de Edith, yo voy a pasar por distintas personas que tienen la conjugación del verbo. Por ejemplo, cuando uno dice yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Me explico? Ahí sí coinciden otra vez el latín con el español. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, al igual que en latín y en español, ¿sí? Yo voy a tener una conjugación completa, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, en español sería lo siguiente, por ejemplo. Yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, perdón, vosotros sois, ellos, perdón, son, ¿sí? ¿Me explico? ¿Eh? Acá hay una coincidencia, ¿sí? Entre el latín y el español, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Con esto hasta acá. Yo sé que son muchas cosas que se van agregando, pero bueno, es bueno familiarizarse también con estos términos, paradigma, conjugación, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá, al igual que en español, ¿qué vamos a tener nosotros? Un verbo que está conjugado. Un verbo que está conjugado en un tiempo determinado, que en este caso es el tiempo presente, ¿sí? ¿Eh? Y a su vez, vamos a encontrar aquí que hay una clasificación. Vamos a tener verbos que están en el singular y verbos que están en el plural. ¿Me explico? ¿Sí? Esto es igual en latín también. Muy bueno que podamos coincidir en esto también con el latín, porque efectivamente vamos a tener primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Primera persona del plural, segunda persona del plural, y ellos son, que es tercera persona del plural. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto es bueno, esto es muy positivo. Coincidencia entre el latín y el español. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el paradigma acá, en realidad, me permite saber de qué verbo estoy hablando, pero no tiene que ver algo directamente con toda la conjugación del verbo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Voy a pasar ahora, entonces, a conversar o a revisar algunos otros detalles de los que son los paradigmas. ¿Sí? De los verbos. Recordemos, en todos los verbos latinos tenemos paradigmas. ¿Sí? No hay ningún verbo que no lo tenga. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que nosotros en español reconocemos como más importante? Disculpen mi letra con este lapicito, pero bueno, hago lo que puedo. El verbo ser. ¿Sí? ¿Eh? Pregunta. Uno podría preguntarse, ¿en español existe algún paradigma del verbo ser? La respuesta es que no. ¿Sí? Sabemos que en español no tenemos paradigma. ¿Sí? ¿Existe un paradigma del verbo ser en latín? Sí. Es un elemento distintivo del latín el que tenga un paradigma. ¿Sí? Con lo cual, acá entra el plus, porque como decimos que es un elemento nuevo, lo que vamos a tener que hacer nosotros, en la medida de lo posible, es aprendernos paradigmas de verbos. ¿Me explico? ¿Sí? Y es un elemento nuevo que no tenemos en español. ¿Sí? Entonces acá va a aparecer el plus que nos va a exigir a nosotros, ¿sí? La memoria, la ubicación, el reconocimiento, etcétera. ¿Sí? Yo les voy a compartir ahora entonces el paradigma del verbo ser o estar. ¿Sí? ¿Eh? El paradigma del verbo ser o estar es el siguiente. Sum, es, esse, fui. Son cuatro palabritas solamente. ¿Sí? Sum
es fui. ¿Sí? Si ustedes pudieran aprenderse esto de memoria, es excelente. ¿Sí? Yo les quiero Sí. contar una situación personal con esto, una anécdota personal. Saben que yo me aprendí esto cuando tenía 14 años. ¿Sí? No lo olvidé nunca más. ¿Eh? Realmente. Sí. Zoom es fui. Zoom es fui. ¿Sí? Es- ¿Eh? Ujú. ¿Ok? Bueno, no sé qué Bien. pasa que no se ve mi imagen, pero se está escuchando, ¿no? Sí, 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 Bueno, Sí. ahí está, se bueno, escucha. va y viene, no sé qué pasa. Bueno, mientras se escuche, no hay problema. Eh, entonces, a ver un segundito porque puede ser que esté con poca luz. Bueno, entonces, este paradigma nos permite a nosotros cierto conocimiento de este verbo ser o estar. ¿Sí? ¿Ok? Ujú. Sí. Y es muy importante memorizarse esto. Zoom es ese fui, Zoom es ese fui, Zoom es ese fui. Puedo conocer, una pregunta, imagínense que es un verdadero o falso, ¿no? ¿Puedo conocer yo toda la conjugación del verbo a partir de este paradigma que estoy viendo? No, ¿sí? Porque evidentemente acá no está todo el verbo conjugado, ¿sí? En esto, ¿sí? No están todos Ujú. los tiempos de la conjugación del verbo. Pero como les decía recién, nos permite cierto conocimiento del verbo, ¿sí? Porque efectivamente parte del verbo conjugado va a estar acá. Sí, ya les digo, este tema es muy importante en el latín, por eso lo repito, no lo quería pasar por un simple video. ¿Sí? Yo voy a quedar a Ujú. disposición de ustedes para si quieren la semana practicarlo, escucharlo, revisarlo, cualquier cosa lo conversamos. ¿Sí? Y nos va a llevar unas clases de este tema. ¿Sí? Porque es muy importante. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Estamos? Ajá. Perfecto. Si otra pregunta hipotética, ¿no? Una situación que se puede plantear. Imagínense que alguien, para que vean la importancia que tiene esto, ¿no? Imagínense que alguien dice, bueno, sí, yo recuerdo que alguna vez estudié latín y estudié 3 años de latín, o en mi caso, fíjense que yo estudié, cuando empecé a estudiar a los 13, 14 años latín, estudié 5 años de latín. Y alguien viene y le pregunta, ¿y te acordás del paradigma del verbo ser o estar en latín? No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, entonces no estudiaste bien latín. ¿Me explico? Es Ujú. así de importante este tema. Este tema y este verbo. ¿Sí? ¿Ok? Es muy importante. ¿Vamos? Sí. Y eso es el paradigma, concretamente. En el caso del verbo ser o estar, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Se compone ¿eh? de 4 elementos que podemos ver aquí en el paradigma, perdón, ¿sí? Que son, ¿sí? Los siguientes. Sum, elemento 1, es, elemento 2, ese, elemento 3 y fui, elemento 4. ¿Sí? El verbo este entonces tiene 4 elementos. ¿Sí? Sum, es, ese y fui. ¿Sí? ¿Eh? 4 elementos. Recomendación, sugerencia, si pueden aprenderse de memoria este paradigma, Sí. es muy útil. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Perfecto entonces. Este es el paradigma. ¿Sí? Bien. Sí, Edith. Profesor, y tienen que ser en ese orden. Zoom es ese fui. Exactamente, Edith. Ok. ¿Sí? ¿Ok? Ya les digo, esto tiene un porqué también este orden. ¿Sí? ¿Eh? O sea, no es un orden presentado casualmente. Una posible pregunta que podría surgir es, en estas 4 palabras, esto podría ser muy interesante, por ejemplo, para pensar en un verdadero falso, ¿sí? ¿Eh? En estas 4 palabras, ¿hay alguna palabra que sea más importante que otra? Porque tenemos 4, ¿sí? Sí, Elizabeth. Sí, quería preguntar, ¿corresponderían a las distintas personas, yo, tú, él, todo así?
estas cuatro elementos? Por eso el La- tema es que, Edith, es que no, ¿sí? ah, ¿Eh? ah, ah, ¿Sí? No corresponde eso porque, perdón, perdón, eh, no corresponde, ¿sí? Porque, como te decía, esto no es la conjugación del verbo, ahora ¿sí? entiendo, ahora ¿Ok? entiendo. Pensé que era la conjugación, por eso. No, esto en Ah, principio en principio hay que aclararlo, es una forma de presentación del verbo, ¿sí? perfecto. ¿Ok? Sí, Es parecida a la sí, sí, pregunta sí, de Edith, ¿sí? sí, sí, pensé que era Entonces, eso. el paradigma nos permite a nosotros Ujú. conocer algo del verbo, pero no todavía la Claro, conjugación del verbo, claro, claro, ¿sí? claro. ¿Estamos? Sí, 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 perfecto. Elizabeth, una cosita, hay que tenerse Sí. paciencia en esto porque como No, es un sí, tema sí, en el que se van agregando muchos elementos, ¿sí? Ya te digo, vamos a ir viendo, vamos a ir agregando de a poco y ya van a ver claro. que no es complejo realmente, ¿sí? No, no, pero Ok. se me ocurrió que digo, por ahí es la conjugación, pero no, no es, En parte sí, parte. pero parte Sí. no, Edith, Elizabeth, Bueno, ¿sí? bueno, bueno, ¿Ok? Bueno, paciencia. siguiendo con Entonces, un orden. Si yo miro estas cuatro palabras, ¿sí? ¿Hay alguna de las cuatro que puede ser más importante que la otra? ¿Eh? La respuesta es que sí, ah, ¿ok? Hay una jerarquía aquí. ¿Cuál es la palabra más importante? Es esta tercera que ustedes pueden ver aquí, que es S, ¿sí? ¿Por qué? Porque el S es lo que significa, si ustedes quieren de alguna forma anotarlo, efectivamente S es la palabra que significa propiamente ser o estar, ¿sí? ah, ¿Me explico? Es lo que se sí, llama el modo infinitivo del verbo, ¿sí? ¿Cómo es el modo infinitivo en español? Ser, estar, caminar, pensar, reír, llorar, revisar, ver, etcétera. Eso es el modo bien, infinitivo, ¿sí? Entonces, esta palabra S con doble S en latín es lo que nosotros traducimos en español como ser o estar, ¿sí? perfecto. ¿Ok? Por eso, Sí, imagínense una pregunta. Un verdadero o falso. ¿Es verdadero que la palabra S es la palabra más importante en latín? Verdadero. ¿Me explico? sí, ¿Sí? ¿Ok? Porque significa ser o estar. ¿Sí? ¿Eh? De hecho, les sí. quiero comentar algo por ahí que va a ayudar para memorizarse esto, ¿no? Saben que en el ámbito filosófico, en el ámbito teológico, se suele hablar de esto, el S y el S. ¿Sí? ¿Eh? Miren ustedes esto, ¿no? Ya les digo, es algo muy elegante para trabajar y para tratarlo, ¿no? ¿Saben quién es el ser con mayúscula, el S con mayúscula? Debe ¿Quién ser es? Dios, Dios. ¿Eh? Dios, Dios es el ser con mayúscula, Dios es el todo. ¿Eh? claro, Nada le falta, no hay en Dios ninguna carencia, ninguna potencia, ninguna falla. Por eso se le llama el S con mayúscula, ¿ven? El ser con claro, mayúscula, ¿sí? Y nosotros, criaturas, somos el S con minúscula, ¿sí? claro, claro. El S con minúscula es el ser imperfecto, ¿sí? ¿Eh? ¿Ok? La Qué criatura, importante. la criatura, Qué, claro. ¿sí? Y ya ven ustedes que podrían hacer una Oh, comparación, ¿no? Fíjense acá, por eso lo escribo con mayúscula y por qué, y nosotros acá nos escribimos con minúscula, ¿sí? El S con minúscula. Esto obviamente en un pensamiento clásico, digamos, ¿no? El de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Cicerón o medievales como Santo Tomás, ¿no? ¿Sí? El pensamiento claro. moderno, ¿qué es lo que va a decir? No, Dios no es el ser con mayúscula, ¿sí? Dios no existe, Dios ha muerto, como dice Nietzsche, ¿no? Mm, ¿Me explico? Entonces, el pensamiento moderno va a dar vuelta a todo esto. Es más importante la criatura, es más importante el ser con minúscula. ¿Me explico? Bueno, básicamente esta figura, esta comparación para pensar en el S con mayúscula y en el S con minúscula. ¿Sí? muy interesante, ¿Eh? muy interesante, muy interesante esto. Ok. Sí, sí, sí. S, entonces, es el ser o el estar. ¿Sí? El S. ¿Sí?
Y las otras palabras que aparecen en el paradigma son importantes, pero obviamente no son tan importantes como el paradigma, como la tercera palabra que es el S. ¿Sí? Que recordemos es el modo infinitivo del verbo. ¿Sí? Una cosita, pequeño paréntesis. Por favor, recuerden que todo esto queda grabado, ¿sí? Así que todas las veces que ustedes lo quieran revisar, va a Sí, quedar a disposición para que lo practiquen, para que cualquier duda lo conversemos, etcétera. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ok? sí, sí. Vamos. Bueno, una cosita, una pequeña pausa. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer hasta aquí? ¿Alguna duda? Perfecto. Yo sé que se va agregando bastante contenido, ¿no? Por eso, a ver si cualquier duda Sí, podemos sí. conversarla. Estamos como dispuestos primero a escuchar porque Bueno, pues para mí es algo súper nuevo, pues sí, bueno. entonces Sí, sí, para primero todos. sí, sí, sí. Bueno, no, pero saben que les quiero compartir algo también, ¿no? Personalmente creo que las clases más interesantes cuando existe este ida y vuelta, ¿no? A ver, obviamente hay una parte que puede Ajá. ser expositiva, pero muchas veces pasa, ¿eh? De hecho, efectivamente empezamos la clase con una pregunta que Edith hizo fuera de grabación, que fue el tema de esto que pasa con el paradigma. ¿Sí? Que apareció en un videito que yo les compartí. Entonces, para mí es como me ayuda, digamos, a ver cuál es el punto que por ahí le llamó la atención y que, por el caso de Edith, que no se estaba comprendiendo bien. ¿Sí? Entonces, es Ujú. muy enriquecedor también el ida y vuelta, ¿no? Sí, Sí. ¿Sí? perfecto. Entonces, hay varias ideas principales en esto. Yo les pedí, me parece que con esto podríamos ir cerrando, ¿sí? Ya les digo, se está agregando, se va a ir agregando mucho material, contenido, ¿sí? Entonces, hay una primera idea principal. Cuando yo hablo en latín, al igual que en español, hablo siempre de conjugación, ¿sí? Cuidado con no mezclarlo con esto. Cuando veamos algo de las declinaciones, va a haber que estar atentos a esto. Yo conjugo verbos, igual en latín que en español. Cuando yo hablo de declinación, por ejemplo, puedo hablar de la declinación de un sustantivo. Esto ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero no conjugo un sustantivo, ni declino Claro, un verbo. ¿Me explico? O sea, estos claro. son dos cosas distintas, ¿sí? Le podemos hacer acá esto así, ¿sí? No es lo mismo declinar que conjugar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer toda una explicación de este cuadrito y vamos a ir viéndolo prácticamente luego en los textos, ¿sí? Ya les digo, no es un tema difícil, solamente hay que prestar atención e ir asimilando y viendo cómo se aplica prácticamente esto, ¿sí? Segunda idea principal, en latín tenemos paradigmas. Todos los verbos tienen paradigmas, ¿sí? ¿Ok? El paradigma, ¿qué es? Es una estructura que nos permite cierto conocimiento del verbo, como aquí aparece cuando yo digo en relación con el verbo ser o estar, sum es esse fui. ¿Sí? Sum es esse fui. ¿Es importante este paradigma? Es decisivo. Para yo decir que efectivamente alguna vez estudié latín, tengo que conocerme este paradigma, si no es que no estudié bien. ¿Sí? ¿Eh? Y este paradigma me permite todo el conocimiento del verbo. No, lo dijimos, solo cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque no está aquí todo el verbo conjugado. ¿Sí? Solamente una parte vamos a encontrar conjugada. Por eso Elizabeth te decía que en Claro. parte lo que tú estás hablando de las personas, en parte sí está aquí, pero solo Ah, en una pequeña parte. ¿Sí? bien, ¿Eh? bien. De a poco, de a Pregunta. poco. Exacto. Ahora, otra pregunta. En estas cuatro palabras, otra idea principal, ¿hay alguna jerarquía? Sí, hay una jerarquía. ¿Cuál es la palabra más importante del paradigma? La tercera. ¿Por qué? Porque es el modo infinitivo del verbo. Como nosotros conocemos fundamentalmente al verbo, que es cuando uno dice ser, estar, pensar, caminar, Sí, reír, observar, llorar, etcétera. ¿Sí? Y todavía más, este S es ni más ni menos que el ser o el estar. Entre ser y estar, obviamente es más importante el ser, ¿no? Porque si no claro. soy, no puedo estar en ningún lado, ¿no? Entonces el ser más importante. Y acá es que yo les decía, esto que se conversa, se trata en ámbito teológico, ¿no? Filosófico. El ser con mayúscula es Dios, el S con Sí, mayúscula es Dios. Y nosotros, criaturas que reconocemos nuestra situación de inferioridad, porque no decidimos venir al ser, sino que nos dieron el ser y nos conservan en el ser,
¿quién nos conserva en el ser con mayúscula, el S con mayúscula? Sí. Nosotros somos el S con minúscula. Somos ser también, pero no somos tan importantes como Dios. ¿Sí? Esto como figura para recordar el S con mayúscula y el S con minúscula. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya les digo, es un tema muy importante, el tema de los verbos, el tema de los paradigmas, el tema de la conjugación, ¿sí? Les cuento, lo que yo voy a tratar de hacer en las clases que vienen es ir relacionando todo esto y en algún momento ver cómo se aplica esto en los textos, porque eso es lo que nos interesa, ¿sí? Pero ya les digo, imagínense ustedes, por ejemplo, una oración. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem. Yo creo en Dios Padre Omnipotente. Bueno, ahí ya está apareciendo el tema de la conjugación, ¿sí? Entonces, vamos a ver bien estos distintos puntos que aparecen aquí, en este tema tan importante como la conjugación, para ver cómo se aplica esto en los textos, ¿sí? ¿Qué utilidad tienen, etcétera? ¿Ok? ¿Eh? Sum es ese Bien. fui. ¿Sí? Así que ya les digo, esto lo pueden ustedes complementar si quieren con el video que yo les había pasado, ¿sí? Sí. Y en las clases que vienen vamos a siempre hacer una pequeña revisión de estos puntos, de estas ideas principales, y vamos a continuar avanzando con los puntos que van apareciendo aquí, ¿sí? Como les pongo en esta parte que está relacionada con la conjugación de los verbos, ¿sí? Sebastián, te hago una consulta. Sí, Lorena. Ahí te escribí, pero bueno, no estás viendo el chat. Yo consulto, ¿los paradigmas de los verbos son siempre cuatro o hay algunos verbos que tienen menos y otros más paradigmas? Eh, a ver, o hay que, ordenamos un poquito la pregunta, ¿no? Lorena, tú dices, sí, en todos los paradigmas, podríamos, Lorena, formularlo así, ¿no? Si en todos los paradigmas aparecen cuatro elementos, ¿sí? Exactamente. Bueno, no. En el caso del paradigma cero estar aparecen cuatro elementos, ¿sí? Pero hay otros verbos que tienen cinco, ¿sí? Entonces, en el caso del verbo cero estar, el paradigma se compone por cuatro elementos. En el caso, por ejemplo, del verbo amar, en el paradigma del verbo amar, que es un verbo de la primera conjugación, aparecen cinco elementos. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, claro, todos los verbos tienen, el resumen sería, todos los verbos tienen paradigmas, pero no todos los paradigmas son iguales, ni tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir viendo, como les comento, aquí en esta parte, ¿sí? En esto que aparece acá, en estos puntitos que nos quedan por desarrollar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en un ratito yo les voy a pasar el video para que ustedes lo tengan, ¿sí? Les voy a compartir este cuadrito también, ¿sí? Para que si lo quieren imprimir o lo quieren como les venga, como les sea mejor, ¿sí? Y la semana que viene, si Dios quiere, retomamos con este tema y vamos avanzando, ¿sí? En el contenido de todo el tema de conjugación, ¿sí? ¿Ok? Bien. Bueno, genial entonces. Espero que les haya sido de utilidad y luego les comparto el video y bueno, seguimos avanzando con el contenido. ¿Ok? Perfecto. Bien. Bueno, Ok. muchas gracias, que tengan un fin de semana y nos vemos, Gracias. si Dios quiere, la semana que viene. Hasta la Gracias. próxima. Hasta Salve, luego. adiós, adiós, Feliz fin salve, de Hasta semana. luego. Hasta luego. Chao. bendecido fin de semana. Salve. Adiós, adiós. Adiós.